El censo está con motores a full. Digamos, hemos hecho un censo experimental en Lobos, donde se relevaron casi 600 explotaciones agropecuarias, se probó el dispositivo electrónico, recordará que esto se hace a través de una tablet, el INDEC reemplaza papel por tablet a tono con el dinamismo que presenta el sector, o sea, también se pone en un rol de cambio. Le decía, ha habido un censo experimental en Lobos que ha sido muy aleccionador en muy diversos sentidos, en el sentido de cómo montar un procedimiento de esta magnitud. Piense usted que hay que barrer 190 millones de hectáreas y casi 350 mil explotaciones agropecuarias en 30, 60 días aproximadamente, en una diversidad de producciones que, digamos, desafía la imaginación. Estamos hablando de más de 250 cultivos y más de 160 ganaderías. Cuando uno lo piensa en esa magnitud, es un operativo sustantivo y entonces Lobo nos permitió, por un lado, afinar la máquina y afinar no solo los contenidos, sino también la forma de abordaje que el censista debe tener con los productores agropecuarios, medir las reacciones de los productores agropecuarios y de alguna manera pispear en chiquito, dicho poco académicamente, lo que es la realidad del campo hoy, donde uno esperaba una agricultura y una ganadería y encuentra aras de caballo, encuentra de caballos de polo en el caso de Lobos, encuentra los galpones de gallinas y los galpones de pollo, encuentra hortaliza, fruta, etcétera, etcétera. Encuentra además que una parte significativa de los decisores de ese espacio agrario de repente no están en Lobos, sino que están en partidos aledaños o no tan aledaños, y que eso da pie a lo que queremos medir como la forma de organización de agricultura bajo contrato, que es casi un sello que se ha impuesto en el agro y en lo pecuario argentino. De manera tal que estamos optimistas, trabajando a full para lanzarlo el 15 de septiembre, y entendemos que va a haber una especie de curva de aprendizaje muy rápido. Los primeros 45 días son definitorios en ese sentido. ¿Cuál es el objetivo primordial que tiene el censo? No es estadística pura. No, a ver, es sacar la foto completa del campo. Y la verdad que a ustedes no se les escapan que hay muchas fotos de algún pedacito del campo, que habrá fotos sobre ganadería más o menos precisa, quizás sobre los 6 o 7 cultivos anuales más o menos preciso, que habrá censos regionales, etcétera, etcétera, pero la foto del conjunto de las actividades y del conjunto de lo que conocemos como los productores agropecuarios, y sobre eso quiero explayarme en un minuto, la foto completa es lo que está faltando. La pregunta es ¿para qué? Una primera intención es tener muy en claro cuál es el tablero de ajedrez de las políticas públicas, independientemente del color de las políticas públicas, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del campo? Lo segundo es que no se le escapa a usted que buena cantidad de la gente de campo llegó para quedarse y está desde hace varias generaciones. No son negocios de ida y vuelta de especulación. Es gente anclada, y la gente cuando ancla, lo primero que ancla es algún bien físico, sea maquinaria, sea tractores, sea cámaras de secado, etcétera, etcétera. Y para hacer eso en Argentina hay que tener mínimamente los parámetros del negocio. Y la verdad que hoy un feedlotero, un pasero de San Juan, un arandanero, un señor que hace miel, necesita saber 3 o 4 cosas básicas. ¿Cuántos otros productores hay? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo comercializan? Para armar su propia estrategia de negocio. O sea, hay un segundo punto que a mí me parece muy importante transmitir, que esto va a ser útil para las estrategias de negocio de los productores agropecuarios, sean
grandes productores, medianos productores o pequeños productores e incluso productores de subsistencia. Y el tercer punto, y por eso, digamos, a mí me parece que es un censo que debe ser sentido por el campo como propio, ¿no? Y el tercer elemento que me parece central es, hay una visión del campo por parte de la gente del pueblo o de la ciudad que a veces está un poco distorsionada. Si uno va a un pueblo del interior de 3.000, 4.000 habitantes, sabe que si el maíz florece bien, la estación de servicio y el comedor del pueblo funciona y la YPF vende y la concesionaria camina. O sea, el pueblo late al ritmo de lo que late el campo. Si usted eso lo pone a medida que va subiendo el tamaño, se pierde la percepción. Y entonces es reemplazado por una idea, un tanto a mi modo de ver, errónea o desajustada, que es, bueno, el campo depende de la naturaleza, poco esfuerzo, mucho rezo y algún lagrimón. Y la verdad que el campo me parece que tiene un impacto en términos económicos mucho más relevante de lo que la gente cree, que tiene impacto en términos de empleo no menores, y además tiene impacto sobre la localización geográfica de dónde está la gente y dónde están las actividades. O sea, este tercer punto, para redondear, permitiría tener una visión exacta de dónde está el campo, desde el punto de vista de la ciudad, si me permite ponerlo de una manera muy burda, ¿no? Entonces yo diría que esos son los tres objetivos que motivan el censo.